Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Amén. Usted se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús vamos a dar lectura. Amén. Y dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Amén. Amén. Les voy a pedir a mi pastora Gloria que esté orando por esta palabra. Amén. Amén. Padre, tu palabra ha sido leída. Dale la gracia, la sabiduría a tu sierva, Señor, para que tú nos hables por ella. Bendecimos todo lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén. 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 Usted se pone en su asiento, descansando, relajado. Yo soy la vid, dice el Señor. Amén. Vosotros son los pámpanos, dice en la versión de la Reina Valera, los pámpanos, que son las ramas. Somos como ramas en la vid. La vid es como ¿cómo se llama? Son como el fruto, como le llamamos aquí a nosotros, la parra. Es como la parra que le llamamos acá. Y los frutos son como las uvas. Yo estaba investigando y decía el Señor que me estaba ministrando el Señor y él es maravilloso porque Él me ministraba y me decía que somos como ramas que tienen que dar fruto. Amén. Y que apartados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Él es impresionante, el Señor, como a nosotros nos llama, hermano. Nos llama, nos apasiona, nos va seduciendo. Nos somos transformados como hijos. Somos llamados como hijos porque nos predestina. El Señor nos predestina, nos llama, nos seduce, sin importar que nosotros somos malos, somos pecadores, somos necios muchas veces, somos ciegos, porque no conocemos nada. Muchos venimos del mundo sin conocer nada del Señor, pero el Señor en su infinita misericordia, Él nos llama igual, a pesar de nuestros pecados. Eso es lo que dice el Señor, que Él es la vid. Y sin Él, nada nosotros podemos hacer. No podemos hacer nada, hermano, sin su presencia, sin su amor, sin su fidelidad. Sin Él, nosotros somos hijos. Somos hijos de Él nos vuelve sus hijos, nos llama para ser hijos de Él, para poder estar con Él, junto con Él. Pero alejados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Pero muchas veces nosotros nos apartamos del Señor. Porque también dice acá, un poco más arriba, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros nos predican, nos alimentan, somos santificados con la palabra del Señor. Somos enseñados, somos adiestrados, somos santificados, somos enseñados, amén. Pero nosotros tenemos que, en ese proceso del ser humano, del Hijo de Dios, tenemos que empezar a dar un fruto. Fruto digno de arrepentimiento, dice también el libro cuando estaba predicando Juan el Bautista, que decía: dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Somos capaces de dar ese fruto digno de arrepentimiento? ¿Somos capaces nosotros de decir: Señor, aquí estoy yo, para que este corazón sucio tal vez, que el Señor lo limpie, que el Señor lo pueda santificar con su palabra? Porque dice la palabra también que nosotros adquirimos fe, pero por el oír de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, nos va adquiriendo fe, nos va alimentando con su palabra, nos va enseñando a través de su doctrina, amén, de su sana doctrina. Porque también dice la palabra de Dios que el que permanece en mis palabras, en lo que yo he enseñado, porque no puede haber otra enseñanza, otro evangelio, amén. No puede nosotros tener otra enseñanza, otra doctrina errada, otra palabra que no sea de lo que el Señor nos mandó, nos enseñó en su palabra, amén. Porque si nosotros, dice la palabra, si un ángel descendiera del cielo y predicara otro evangelio, sea llamado anatema. No podemos estar nosotros predicando otro evangelio que no sea
la palabra del Señor. El Señor también a nosotros nos va a demandar, hermano, por predicar palabras que no son conformes a lo que está escrito. En este tiempo dice la palabra de Dios que las ramas, esas ramas que nos llevan fruto, se van a cortar y se van a caer. Y se va a echar al fuego para que arda. Y en los últimos tiempos que estamos viviendo, tenemos que aprender a discernir qué estamos predicando, qué estamos aprendiendo, qué estamos siendo alimentados nosotros. Porque ya estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que poder discernir conforme al Espíritu Santo qué estamos aprendiendo y qué vamos a enseñar y qué estamos predicando. ¿Qué estamos enseñando? No puede haber apostasía en nosotros. Tenemos que ser santificados con su Espíritu Santo también. Porque mucha letra y el poco Espíritu de Dios, porque no habla del Espíritu de uno. El Espíritu de Dios, poca llenura, también no da dirección a lo que está escrito. Puede haber otra doctrina. Amén.Nosotros tenemos que también llenarnos con el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra que en este tiempo, cuando estaban las 10 vírgenes, amén, había unas prudentes y una insensata. Y las que eran prudentes estaban llenas de la presencia de Dios. Y cuando vino Cristo, aleluya, y pilló a esas 5 ahí prudentes, llenas del Espíritu Santo, llenas de la presencia del aceite, estaban siendo prudentes porque estaban buscando, aleluya, en la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo a nosotros nos lleva a toda verdad y justicia. ¿Qué significa esas palabras? A toda verdad de la palabra de Dios y a toda justicia de lo que yo estoy haciendo, como yo me comporto en este lugar, como yo me comporto de testimonio acá, porque el testimonio que yo tengo que dar tiene que estar conforme al corazón de Dios. Dios tiene que agradarse de lo que está viendo en mí. No puedo andar a los ojos del hombre con una cara aquí, con la faldita larga y afuera con otra cara. Yo tengo que dar un fruto digno de arrepentimiento delante del Señor, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Tengo que ser prudente, poder corregirme, poder adiestrarme, poder conseguir la paz que el Señor a mí me quiere dar. El Señor dice que yo doy la paz y no como el mundo la da, dice la palabra de Dios. A veces queremos buscar la paz en la música. Queremos, la música me da alegría. Falsa paz, hermano. Falsa paz. O tal vez la paz, ya en una fiestecita con amigos del mundo. Yo estoy alegre. Alegría, falsa paz. Falsa paz, cuidado ahí. Porque Dios es un Dios celoso y Él quiere darte la paz a ti como Él quiere dártela, como una paz divina, una paz perfecta, una paz llena de su amor, una paz porque Dios quiere tenerte tan en Él, hacer que tú estés tan ahí aferrado a Él, que Él no quiere que tú te alejes ni a diestra ni a siniestra. Él no quiere que tú te alejes en todo ámbito de tu vida. El corazón tuyo tiene que estar lleno de Él, del amor a Él. Ese es el amor perfecto que nosotros podamos sentir, que nosotros de todo nuestro corazón, cuando el ser humano, cuando el Hijo de Dios es casi perfecto, porque no somos perfectos, está lleno el corazón dispuesto a amarlo a Él y ponerlo en primer lugar a Él, pese a todas las circunstancias que nosotros podemos estar viviendo. Tenemos la confianza y buscar la paz que solamente Dios la puede dar. Porque el mundo no te va a dar la paz como te la da Dios. Es imposible, hermano, buscar la paz de otra manera o en otras circunstancias. O porque la gloria tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces como hijo de Dios tiene que glorificar para la gloria de Dios. O sea, glorificar tus actos, tus acciones para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, todo lo en tus caminos, todo en tus finanzas, todo lo que tú, ya tengo un cartón, aleluya, gloria a Dios. Es un cartón, un trabajo, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú quieres hacer, tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Él tú tienes la fe y la confianza de que todo te va a salir bien. Porque Él está contigo y tú no buscas la recompensa del hombre. Tú no buscas ¿cómo decirlo? Permiso. Tú no quieres buscar la recompensa del hombre o que el hombre te diga, ya, Katy, hija, te va a ir bien porque confía en mí.
O te va a ir bien en tu trabajo porque no te va a faltar la plata porque yo te estoy dando trabajo, por un jefe. O por tus fuerzas, porque tu inteligencia. El Señor no quiere eso. Quiere que seas tú tan allegado a Él que tú tienes que tener siempre la confianza en Dios. Somos pámpanos de verdad. Damos un buen fruto, digno de arrepentimiento. Tenemos las cualidades también del fruto del Espíritu. Porque también esas cualidades en nuestra vida como cristianos tienen que dar fruto. ¿Y cómo se consigue ese fruto? Las 9 cualidades, ¿las saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y ahí me falta una. Bondad, aleluya, gloria a Dios. Son las cualidades que solamente te da el fruto del Espíritu para tener un fruto digno delante de Dios, que es el carácter de Cristo. Amén. Pero ¿cómo conseguimos ese fruto? Que el Señor también quiere dar ese fruto. Pero hay otro fruto más que de testimonio. Hay otro fruto más que, como yo, si tengo discípulos, también habla la palabra que hay fruto de tener hijos espirituales. Hay otro ámbito también ese, aleluya, gloria a Dios, porque van pasando las fases del cristiano. Primero, cuando tú conoces a Dios, empiezas a tener una relación personal con Él, empiezas a adquirir fe. Cuando Él te está hablando, cuando tú estás sentado, adquiriendo fe por la palabra de Dios, estás siendo alimentado, adiestrado, santificado por la palabra de Dios. Y después la otra es ir a la presencia de Dios y buscar su fruto del Espíritu. Aleluya, las cualidades. También esas cualidades a ti te ayudan a tener ese fruto digno delante del Señor y delante de los hombres, que es el carácter del Cristo. Es muy difícil, hermano, tener esa cualidad, esas cualidades. No hay poder humano que te puedan decir yo, hijo mío, hija mía, tú vas a tener fe, o vas a tener el don de la fe, o vas a tener la templanza, que a mí, de verdad, hermano, no es por como decirme a mí misma de ser autorreferente, pero decir, pucha, yo, la templanza, hermano, de verdad, que me costó conseguirla. Me costó conseguirla mucho porque yo tengo un testimonio de haber sido bien del mundo y yo antes me miraba y me pegaba. De verdad que yo digo, ayer fue un caso claro de mi vida, de cómo yo actué, porque yo, la otra Katy, 15 años atrás, yo había llegado con los medios sales. Pero yo de verdad, hermano, de verdad, que yo en un momento así yo pasé, no sé si miedo, porque yo siempre la confianza en Dios, pero yo uno se examina y se queda sorprendida de como que hay algo en tu vida de que te frena, porque si yo antes iba con esa violencia, ¿qué me iba a pasar? Me iban a matar quizás porque son personas armadas, o quizás o viceversa, a lo mejor yo he ido a la cárcel por haber sido yo la agresora, amén. Sí, ¿por qué no? Como yo era antes. Pero yo le digo gracias al Señor porque yo pude tener templanza, poder tener que algo me controla, que ya no soy yo, porque dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces ya no soy yo, porque la Katy tiene que menguar. Gloria tiene que menguar, Saulo tiene que menguar, Teresa, aleluya, tiene que menguar, todos los que están aquí tenemos que menguar, ya no tenemos que vivir nosotros, aleluya, como iglesia de Cristo, tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros, y eso se consigue con la relación personal con Dios en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y ese fruto que da el Señor solamente Él lo puede dar a tu vida. No hay otro lugar, no se puede conseguir de otra forma ese sentir nuevo a tu vida como hijo de Dios, que solamente Dios te lo puede dar en intimidad, en lo secreto. Esa paz que no te da nada del mundo, hermano. No hay droga, no hay alcohol, no hay fiesta, no hay nada, hermano. Disculpe por referirme a mí misma, porque puedo dar testimonio a los míos, como dio la mujer samaritana un día y decía, ¿saben qué? Yo vi a Cristo, yo puedo decir que Él es el Mesías, y un pueblo entero reconoció y creyó por una persona. Y así mismo yo puedo testificar que no hay nada en el mundo que te pueda dar la paz y el amor que solamente Dios lo puede dar. Y aquí puedo decir en esta cámara, en el nombre de Jesús,
día pasó ella de ir a centros con terapeuta, con psicólogo, con psiquiatra. Nadie pudo quitarle la droga de su cuerpo, de su mente. Solamente Cristo, Dios cambia la mente. La mente, aleluya. Un universo entero de pensamientos, de bloqueo, de sentimientos. Hay también una mente espiritual, un corazón espiritual, aleluya. Somos espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Y ahí están en nuestro espíritu todo lo que está relacionado con la conexión con Dios. Aleluya. Cuando lo conectamos con Dios, nos conectamos en el espíritu, no en la carne. Dios no te va a hablar si estás en la carne, hermano. No vas a poder discernir nada en la carne, porque Dios es espíritu. Y Él quiere que tú andes conforme como Él anduvo. Aleluya. Conectado con Dios como lo anduvo Cristo. Como pudo dar buen testimonio delante de los hombres, como pudo predicar de lo que decía, de lo que dijo Jesús, de lo que yo oí y conocí de mi Padre, les doy a conocer a ustedes. Pueblo, iglesia, no era iglesia en este tiempo, pero mis amigos, mis hermanos, a sus discípulos, a su gente que estaba ahí con Él, que les dio a conocer las buenas nuevas de salvación, de cómo tenía que comportarse. Y a los fariseos les decía ahí, hipócritas, generación de víboras. ¿Por qué? Porque no tenían amor, eran solamente apariencia, religión. Y lo que no quería el Señor en ese tiempo, de que vino a impactar, vino a revolucionar y vino a cambiar una doctrina o una forma errada de vivir, aleluya, y conocer a Dios, que porque no lo conocían, como tenían que conocerlo a través de Jesús. Aleluya, de su Hijo. Y ahí conocieron al Señor, pero no les reconoció. Porque dice la palabra también que ahí Él predicaba, pero ellos no le recibieron. Es un plan de Dios, porque el pueblo de Israel, muchos en este tiempo no lo han recibido, otros se han convertido, otros han seguido el judaísmo. Pero en fin, la única salvación que nosotros podemos tener es con Cristo. Aleluya, no hay otro nombre dado a los hombres, sino que Jesús es el Señor. Y ahí Él impacta la vida y empieza a predicar el Evangelio y hace milagros y empieza a moverse un poder fuera de lo natural, de que antes en Israel no se hacían esas cosas, como no se daba a conocer Dios tan impresionantemente como se dio a conocer en ese tiempo, tan fuerte y sobrenatural como Él anduvo. Aleluya, como hombre, dejando su divinidad, llevando un buen fruto, amén, porque dio a conocer a Dios, pero en carne, aleluya. Ya se dio a conocer y fue impactando las vidas, impactando la tierra, impactando Israel, impactando las generaciones, impactando ahí esa doctrina y estaban ellos, aleluya, queriéndolo matar por predicar el Evangelio. Y lo odiaban, y ahí lo mataron, aleluya. Pero también era un plan, aleluya, para acercarnos a nosotros, sus hijos, su iglesia. Y dice la palabra que cuando abrió ese costado y se derramó la sangre, nació la iglesia de Cristo, aleluya. Ahí fuimos limpiados, santificados. Pero no ha llegado el momento del día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, que estando todos juntos y unánimes, unidos en oración, unidos en búsqueda, ahí pudieron recibir la promesa del Espíritu Santo, del bautismo. Aleluya, y fueron llenos su espíritu, llenos sus vidas y empezaron a repartirse las lenguas, y ahí fue donde empezó a haber un mover de la iglesia, aleluya, y a llevar fruto del Espíritu, a poder comunicarse con Dios Padre a través de Jesús. Y ustedes saben la historia, que ahí, pero ahí nosotros tenemos que en este tiempo poder ver en la palabra qué nos falta a nosotros como iglesia realmente, hermanos. ¿Qué tiempo estamos viviendo en estos posteros tiempos tan peligrosos, hermanos? Tan falta de entendimiento, falta de raciocinio, falta de búsqueda. Son la sequedad en nuestras vidas, hermanos. Secos, aleluya.
No digo que aquí, porque la nube del nombre es Jesús, aquí tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, unidos. Falta unidad en la iglesia en general, generalizando esto, hermano. Porque aquí no tiene que haber falta de unidad para que se pueda mover la presencia de Dios como tiene que ser. Dice la palabra que siendo unos del apóstol Pablo, otros de Apolo, no sé, la iglesia de cuando estaba ahí diciendo que no se ponían de acuerdo y había división y el apóstol Pablo decía que unos son de este y otros son de otro y que estaban ahí discutiendo esa iglesia en Corinto, aleluya. Y no había unión. No había unión, hermano. ¿Cómo se iba a poder mover o ordenar la iglesia de Cristo si no había una unión o no había una doctrina base de poder estar todos diciendo ya, los ponemos de acuerdo en la doctrina? Aleluya, porque tenía que haber una doctrina, ponerse de acuerdo, que es lo que es la base. Y la base en ese tiempo era Cristo. Y ahí fue también ordenando todo, porque en la iglesia había mucho mover y estaba muy desordenada. Y en la iglesia de hoy hay mucho desorden y mucho espíritu, pero falta palabra. Aleluya. Porque la palabra aquí es la que tiene que estar en nuestras vidas fundamentada. Aleluya. En nuestro corazón. Los mandamientos, la doctrina, lo que está en la palabra tiene que estar en nuestras vidas para nosotros poder ser ordenados en Dios. Porque si hay otra doctrina, va a haber un desorden en la iglesia. Vamos a poder llevar fruto si no estamos siendo ordenados, hermanos. No estamos siendo poniéndonos de acuerdo en la doctrina. Algunos predican esto, otros predican otro. Tenemos que pensar lo mismo para que pueda haber una unión primeramente en este lugar. Y en la iglesia general, para no estar... Aquí hay unión, amén, en el nombre de Jesús. Hay que declarar que si las cosas vemos que no son, no seamos, disculpe la palabra, que cuando el barco se está hundiendo, vamos a ser como las ratas que se van a ir, porque el barco se está hundiendo. Aleluya. Tenemos que estar ahí firmes, queriendo salvar quizás lo que podamos percibir en lo espiritual. Quizás estamos diciendo, no, aquí va a pasar esto, va a pasar este otro, quizás la iglesia se va a decaer, está en decadencia, la gente está seca. Pero no, hermano, usted tiene que arrodillarse y llorar. Porque si usted está viendo, percibiendo, como profeta, como hijo de Dios, hay algo espiritualmente hablando, hay algo que se está moviendo, una guerra declarada en este lugar, usted tiene que ir a las rodillas. Porque la única forma, aleluya, de poder salir de la guerra y salir del problema y estar en victoria es ir a la comunión con Dios. Y lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Permanecer en mí, dice el Señor. Para que podáis llevar mucho fruto, para que el Dios que está en los cielos sea glorificado si usted lleva mucho fruto. Amén. El simbolismo de la viña y de la vid. En el libro de Juan, el Salvador empleó la vid como metáfora para explicar la naturaleza de su relación con quienes desearon ser sus discípulos antes de él irse para Getsemaní. El Salvador enseñó a los apóstoles cómo debían vivir si seguían siendo sus discípulos. Y es como expresamos ser nosotros nuevos, aleluya, sarmientos, unas nuevas ramas, inyectándonos de la palabra de Dios, de lo que nos enseñó Jesucristo, nuestro Salvador, y de lo que se ha predicado en la palabra de Dios para poder nosotros dar un buen fruto. El sarmiento es como el tallo largo, dice características de los sarmientos. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid. Nosotros dependemos totalmente de Dios, hermano, de Cristo. No hay fuera de Cristo, fuera de Dios, hermano, no hay
espiritualmente. Pues dice la palabra, vuélvete a mí, que yo me vuelvo a ti. Y ahí el Señor te recoge con lazos de amor. Ahí el Señor te dice, hijo mío, tú eres mío, mi ungido. Quiero que tú estés en mi palabra. Quiero que vivas mi palabra para poder bendecirte. Para poder que tú puedas direccionarte en fe, en dirección. Porque mío tú eres y sin mí no puedes hacer nada. Mira el mundo, hermano. El mundo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está cegado, son incrédulos. Ellos están cegados y ellos están bloqueados sus mentes y tienen sus mentes bloqueadas y no conocen a Dios, no tienen dirección. Ellos hacen y deshacen, no tienen fe. Yo decía, Señor, en ese día, ayer, el lunes, Señor, yo tengo fe. No importa que me fui para allá y me metían miedo y yo decía, Señor, a mí no me interesa si son narcotraficantes, si son aquí, son allá, si tienen pistola, metralleta. Yo me cubro con la sangre de Cristo y yo voy a enfrentar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. En un momento dije, me bloqueé ahí en la mente y decía, no quería nada y como que queda así. Pero en un momento el Señor me dijo, anda y pelea. Anda y pelea, me dijo mi mamá, me dijo, Katy, anda y pelea, vamos a orar. Y decía, ya, sí, no puedo, sí. Pero el Señor va y me dice, anda y pelea. ¿Y qué hice yo? Le hice caso, porque somos direccionadas por el Espíritu Santo que tenemos. Y si no tenemos una relación una relación constante con Dios, no vamos a poder ser dirigidos por Dios. Y no vamos a poder tampoco hablar de la verdad. Usted puede decir, yo tengo mucha teología, amén. Gloria a Dios, es muy ortodoxo, muy doctorado, amén, gloria a Dios. Pero sin el Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad y justicia. ¿Por qué justicia? La justicia es como yo me comporto con mi hermano. Lleno de la presencia de Dios, puedo cumplir la palabra. Lleno de la presencia de Dios, puedo cumplir lo que está escrito y hacer justicia, poder cumplir la palabra de Dios. Gloria. No podemos hacer nada sin Él. Esa es la palabra, no, iglesia, que el Señor me dio a mí, que sin Él nada somos. Usted no puede decir, Dios a mí me habla y me habla el Señor y oro y las cosas se hacen y tienes odio con tu hermano, tienes envidia, tienes rencor, tienes rencilla, tienes tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios y dices, el Señor no me habla? Mentira, hermano, no nos engañemos. El Señor no te va a hablar. Primero, cumple la palabra de Dios para que el Señor te pueda hablar y pueda ser direccionado. Aleluya. Cumple la palabra de Dios para que puedas tener bendición en tu vida. Para que el Señor te dice, este es mi hijo que cumple mi palabra. Yo lo agarro, lo pesco, es mío. Y yo ahí estoy delante de Él peleando la buena batalla porque Él cumple mis mandamientos. Porque Él cumple la palabra. Porque Él cumple lo que está escrito. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él atenderá las peticiones de tu corazón. Deleitémoslo en el Señor, hermano. Cumplemos su palabra, lo que está escrito, la doctrina del Señor. Amemos su palabra, tenemos que crearla, atesorarla en estos tiempos, hermano. Amén. Aleluya, mira el tiempo como está, mira la iglesia está en decadencia. Hubo un tiempo que me fui ahí. Se levantó la soberbia en mi vida, hermano, yo me fui. Duré poco. Y me acordaba en ese tiempo cuando decía que eran parecidos a nosotros, hablaban como nosotros y la palabra, no me acuerdo en qué libro, pero no hablan de nosotros. ¿Cuánta gente? Y me llevaba el Señor a recordar esa palabra, que si yo estaba en un lugar, no podía estar en ese lugar porque yo aquí nací. Amén. Y me llevaba a recordar esa palabra de muchos que se fueron de aquí, porque quizá fueron como nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido como nosotros, dice la palabra de Dios, hubiesen permanecido con nosotros. En este momento, en este tiempo. Se hubieran quedado, hermano. Y le doy gloria a Dios porque aquí nací y aquí estoy llevando para gloria de Dios. Puedo predicar, pararme. ¿Quién iba a pensar que yo me iba a pararme a predicar la palabra de Dios? Si quizás en este momento, en esta hora, hermano, quizás que
y me predestinó para salvación, para llevar buen fruto, así como lo llevas tú, lo llevas tú, lo llevas tú, lo llevas tú, para llevar buen fruto. Amén. Y hay un fruto especial que el Señor quiere que tú lleves: el corazón. Porque aquí en el corazón se emana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y los de corazón puro verán a Dios. ¿Qué está en tu corazón, hermano? ¿Qué fruto tú tienes? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe de que vas a conseguir lo que estás pensando? ¿Tienes fe de que tal vez la enfermedad no va a estar? Tal vez la muerte no va a estar. Tal vez tú tienes un hombre, una mujer, un familiar. Tienes fe de que te puedes levantar. Tienes fe de que mañana vas a vivir porque Dios está contigo. Tienes fe de que tu hijo va a llegar a las plantas de Cristo. ¿Qué fe tienes? ¿Qué es lo que quieres conseguir en Dios? ¿Qué fruto quieres darle a Dios en este día, en este tiempo? De esta doctrina errada que hay, tal vez de la apostasía, tal vez de la iglesia de Chile, que muchas veces su doctrina es tan machista, a veces, aleluya, gloria a Dios, que no deja a la mujer predicar porque la mujer tiene que callar en la congregación, y esa palabra la implantan y la hacen una doctrina, y que la mujer tiene que estar ahí agachadita, aleluya. Y si Dios dijo: derramaré sobre toda carne mi espíritu, no estaba diciendo, aleluya, sobre hombres. O sea, la mujer tiene que estar callada, aleluya. Y la mujer la que edifica la casa. Y esta casa es la casa de Dios. También tenemos que estar edificando la casa del Señor. Amén. Porque la palabra es una palabra espiritual y tenemos que ser edificadoras también. ¿Cómo se edifica la casa? Orándole al Señor, pidiéndole: Señor, quita acá, quita allá, como el discernimiento, porque si tenemos la revelación del Espíritu, hermano, podemos tener revelación, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación del Espíritu, y el Señor, mediante lo busquemos, nos va a revelar aún más. Miren a Juan, mientras más se acercaba al Señor, más buscaba a Dios, más Dios le revelaba, y escribió Apocalipsis, un libro de revelación muy, muy profundo, aleluya. Porque tú, mientras más te acercas a Dios, más eres espíritu y más te revela, aleluya. Pero el Señor quiere que en este día tú des un fruto digno de arrepentimiento, para que te vuelvas a Él de verdad, no con una careta, no como una religión, sino que te vuelvas a Él como hijo de Dios, y de verdad, en intimidad, como una rama, siendo una rama ligada a Él, y en la vid verdadera. Yo imagino esas parras ahí, aleluya, y esas ramitas con esas uvas grandes, frutos dulces, que cuando tú las comes te las saboreas, aleluya, y son un deleite, un manjar al paladar. Así nosotros tenemos que ser para el mundo, para la iglesia, edificar la iglesia, predicar la palabra de Dios y ser un endulzante, aleluya, ser como un refrigerio, aleluya, para las personas que están caídas, para las personas que están mal, para levantar al hombre, a la mujer, al hermano, a la hermana, orando, ahí predicando la palabra de Dios, dando buenos frutos. Aleluya. Pero primero tú tienes que estar el fruto directo de Dios, ese fruto digno de arrepentimiento, para poder estar ligado a Él en su palabra, hacer su palabra, vivir su palabra, deleitarte en su palabra, buscar la presencia de Dios para vivir su palabra, para dar un fruto digno de arrepentimiento, frutos de amor. Aleluya, de amor. Aleluya. Que el amor es un amor divino, porque el amor natural de nosotros es imperfecto, hermano. No podemos dar nosotros ese amor perfecto si no tenemos la llenura del Señor. Él solamente impone ese fruto en nuestra vida, de esa cualidad de su espíritu que es amor, para poder nosotros ser semejantes a Dios, porque a imagen somos creados, pero la semejanza, ¿cómo se va adquiriendo? En el espíritu, con la búsqueda de Dios. Aleluya. Ese
Ese fruto es el que el Señor te quiere dar en este día. Ese fruto que quiere que el Señor tome conciencia de cómo estás tú en intimidad. ¿Qué te falta, Señor? Hay un fruto digno de arrepentimiento. Señor, ¿cómo estoy? Estoy mal, estoy agobiado. Señor, mírame. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Confesémosle al Señor. ¿Y cómo se puede nosotros tener tenemos tiniebla? ¿Y cómo podemos nosotros tener esa luz? Esa luz que nosotros nos revela qué tiniebla tenemos, que se manifiesta en nuestras vidas, que estamos haciendo mal, que tenemos mal, algún pensamiento, a Dios no le gusta cómo somos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos, que publicamos, a lo mejor está mal, que a lo mejor hay gente que a lo mejor no te dice, pucha, Katy, estáis bien, o pucha, Gloria, estás bien, estás mal, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios, diciéndote en oración, hija, aquí estás mal, aquí estás bien, esto se hace así, esto se hace así, porque el Señor te va direccionando. Y es lo que quiere el Señor en este día, hermanos. Que seas iglesia de verdad de Cristo. No una religión, no algo monótono que tú vienes, te sientas, cantas corito y dices aleluya y después vas y no tienes una comunión con el ser amado, con el ser que ha impactado tu vida, con el ser maravilloso que es como la vida en ti y tú eres la rama y tú llevas fruto porque sin él nada puedes hacer y tú llevas ahí, aleluya, este Dios maravilloso. Y Él quiere ahí conocerte y que tú le conozcas a Él como una relación perfecta. Póngase de pie, hermano. Esa es la palabra del Señor en este día. Que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios los bendiga.